Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Saniza. Hoy os voy a hablar de las sirenas, pero más concretamente tiramos para mi tierra y os voy a hablar de las sirenas gallegas y sus leyendas. Las meigas, los trasnos, los mouros, los biosbardos son un ejemplo de la variedad de criaturas mitológicas que forman parte de la tradición y cultura gallegas. Pero sí hay una leyenda marina enraizada en diferentes culturas y periodos históricos, esa es sin duda la de las sirenas. La primera referencia a estos seres míticos que perduran en el tiempo la encontramos en la antigua Grecia, aunque con un posible origen anterior. Eran consideradas como ninfas marinas de atrayente voz. Pero para los griegos las sirenas eran criaturas formadas por una cabeza humana de hombre o de mujer y cuerpo de ave. Tan solo a partir de la Edad Media empiezan a ser representadas como mujer pez, recibiendo también el nombre de Nereidas. En Galicia, las sirenas aparecen esculpidas de ambas formas en la imaginería religiosa, tanto en capiteles como en canecillos, para hacer referencia normalmente al pecado de la lujuria. En la historia del arte continúan apareciendo las sirenas y en Galicia cabe destacar al que se conoce como el artista que imaginó el mar, Urbano Lugrís, 1908-1973, que pintó en varias ocasiones sirenas. Pero también han estado presentes en la heráldica, siendo un escudo familiar, concretamente el de los Mariño, en Rianxo, el que inspira a Castelao, 1886-1950, en su propuesta de escudo para Galicia a principios del siglo XX. Una familia, la de los Mariño, que tiene una leyenda en la que el protagonismo recae sobre una sirena. ¿Será esta la protagonista de la primera de las historias que os he recopilado sobre las sirenas gallegas? Algunas más conocidas, otras no tanto. Vamos, pues, con la sirena mariña, en la isla de Sálvora, Ribeira. Mariña es, según la tradición oral, la madre de los primeros propietarios de la isla de Sálvora, los Mariño. La leyenda cuenta que fue encontrada en la playa por el caballero Froilaz, con quien se casó y de cuya relación nació Mariño, el primero de una larga estirpe vinculada también a los últimos dueños de la isla, los Otero-Goyanes. Pero Mariña era muda, hecho que preocupaba a don Froilaz, que, aconsejado por un abad, intentó provocarle una fuerte emoción que le hiciera hablar. Para ello, su marido encendió una hoguera y cuando Mariña se acercó con su hijo, éste simuló echarlo al fuego, consiguiendo lo que pretendía, que su esposa pronunciase su primer sonido. La isla de Sálvora está llena de historias y leyendas que puedes conocer durante una visita guiada por la más desconocida de las islas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y bien, amigos de Clave 7, ¿qué nos dice la leyenda? La verdadera leyenda de la isla de Sálvora está relacionada con los mariños, es decir, sirenas. ¿Qué son los mariños? Los mariños son lo que se conoce como sirenas en la tradición popular a nivel mundial. Son seres sobrenaturales que moran en el mar, en furnas submarinas o en cuevas del litoral. Salen muy poco a la superficie, por eso los hombres no los pueden ver. Se cree que tienen los dientes verdes por las algas. Algunas historias dicen que son buenos con los marineros, porque son un buen presagio para la pesca. Otras leyendas los describen como la imagen que tenemos todos de una sirena, con cola de pez, pero otras dicen que tienen las mismas extremidades que los hombres, solo que deformadas en forma de aletas. Cuenta la leyenda que un caballero francés abandonó su patria en búsqueda de un retiro donde terminar tranquilos sus días. Cuentan que podría ser el caballero Roldán, que no habría muerto en Roncesvalles, sino que se retiró a esta pequeña isla en busca del descanso de sus batallas. Cuentan que este caballero, da igual, fuese o no, Roldán o Froilaz, cabalgaba una mañana por la orilla de la isla, contemplando la inmensidad del mar, cuando observó a lo lejos el cuerpo de una mujer tendido en la arena. Pensando que pudieran ser los restos de un naufragio, y si aquella mujer habría fallecido en el naufragio, dirigió su caballo raudo y veloz hacia aquel cuerpo que yacía en la arena. A medida que se acercaba a ella, nuestro caballero comenzó a distinguir los rasgos de la dama, joven, hermosa, pero al llegar a su lado descubrió con sorpresa
que se trataba de una sirena. Pero Roldán no huyó. Ensimismado por la belleza de la sirena, sin mediar palabra, la subió a lomos de su caballo y la llevó a su morada. Roldán decidió entonces quitarle una a una y con sus propias manos las escamas a la sirena. Ensimismado por su belleza, Roldán llevó a la sirena a su lecho. A la mañana siguiente Roldán reparó en que no conocía el nombre de la bella sirena. Preguntó entonces su nombre, pero ella fue incapaz de responder. La bella sirena era incapaz de articular palabra. Roldán estaba enamorado de esa mujer, de la que sólo sabía que había llegado desde el mar. Roldán la bautizó con el nombre de Mariña. Roldán y Mariña pasaron sus días felices, pero por más que lo intentaba, Mariña no era capaz de emitir ninguna palabra. El culmen de su felicidad llegó con la llegada de su primer hijo. Una noche, la noche de San Juan, noche mágica donde las haya, los allí congregados cantaban y bailaban alrededor de la hoguera, mientras Mariña sonreía y mecía en brazos a su pequeño. Roldán se acercó a Mariña, tomó a su hijo en brazos y se dirigió hacia la hoguera para cumplir la costumbre de saltarla, y así purificarse. Mariña, mujer venida del mar, sirena antes de mujer, desconocía dicha tradición. Pensó que su marido había perdido la razón y que quería deshacerse de su vástago. En ese momento Mariña gritó: «¡Hijo!». Desde ese momento Mariña pudo hablar con normalidad, y la felicidad de la pareja fue plena. Compartieron sus días y sus noches, sus veranos e inviernos. Sus años de amor dieron origen al linaje de los Mariño. Cuentan que al morir Roldán, Mariña la sirena regresó al mar, pero con una condición. Cada generación de los Mariño tendría que entregarle a ella un niño que se llevaría al mar. El elegido sería reconocido por tener los ojos azules como el mar. Y sí, queridos amigos, ha habido casos de mariños de ojos azules desaparecidos cerca de la costa. Vamos con otra de nuestras sirenas, Amarusaina, en Cervo, Lugo. Si hay una sirena famosa en Galicia, esa es Amarusaina, que tiene hasta una fiesta en su honor en la villa marinera de San Cibrao, en Cervo, en la que se recrea cada segundo domingo de agosto su captura y juicio, y que está declarada desde el año 2003 como fiesta de interés turístico de Galicia. Tal y como narra la leyenda, Amarusaina vive en la cueva de San Bello, en el islote de la Sombriza, en el archipiélago de Os Farallóns, próxima a Cervo. Desde su posición atraía a los marineros con su voz, provocando vientos y tempestades que los hacían naufragar. Cansados de esta situación, los vecinos deciden actuar y apresarla. Para ello salen de noche, apagando todas las luces del pueblo y haciendo sonar los cuernos que utilizaban para orientarse en la oscuridad del mar y conseguir así disuadir los cantos de la propia sirena. Una vez capturada, la llevan a puerto para ser juzgada. Basándose en esta tradición oral, en la recreación que hoy se realiza del juicio, intervienen los detractores, pero también los defensores de la sirena, que justifican sus cantos como avisos para alertar a los marineros del mal tiempo. Sin concretarse si sus intenciones son buenas o malas, la verdad es que la historia de esta sirena se fue avivando debido a los sucesos acontecidos en los alrededores de Os Farallóns a partir del siglo XV en adelante, ya que estas islas son un tradicional punto de naufragio de los barcos. ¿Qué nos dice la leyenda? Pues la leyenda nos dice que la Marusaina es una sirena rubia, mitad pez, mitad mujer. Vive en la cueva de San Bello, allá en los Farallones, entre percebes y mejillones, en donde pasa el tiempo hilando con fibras de lino. En los días de temporal se sube al alto de la Sombriza, chillando y tocando el cuerno. Hay quien dice que para avisar a los marineros de los peligros que corren, otros que para engañarlos y llevarlos a naufragar. De ahí la polémica que desde tiempos inmemoriales hay en la villa marinera de San Cibrao. Para revivir esta leyenda, el segundo sábado de agosto es capturada por los pescadores del lugar, la traen a tierra para ser juzgada públicamente. Si es hallada culpable, se quema en la playa en una hoguera, pero si es hallada inocente, la gente baila con ella hasta el amanecer, momento en que es liberada y la Marusaina escapa a su morada de la cueva. Yo, que siempre querí tu inocencia, sirena mía, quiero vivir contigo para siempre, en los farallones, y sentir a nuestro alrededor, día a día y en todo momento, los aullidos del mar. En esta discusión, los diferentes bandos
emplean diversas características para tratar de imponer sus versiones. Así, para los defensores de su bondad, esta es una sirena con cara de vieja, sabia e inteligente como ninguna, y dispuesta siempre a salvar a los marineros de las garras del mar embravecido. Pero para sus detractores más tercos, entre ellos las madres de las mujeres del pueblo, la Marusaina es una joven de rubios y largos cabellos, dotada de una belleza singular y de una voz prodigiosa, mágica y hechizante, que emplea para, en una pérfida acción, atraer a los marineros a su lar submarino y poder allí gozar de su compañía. Esta mortífera artimaña es fruto de la envidia que la sirena tiene de la felicidad de las mujeres de los marineros, que los tienen a su lado durante el duro invierno, gozando de su atención. Pero no todo el mundo cree que esta es la verdadera versión de la leyenda, y así surgen variadas visiones, entre ellas aquella que habla de unos pájaros llamados marusainas, similares a los paíños, que se acercan a tierra cuando hace mal tiempo en el mar, con lo cual los marineros identificarían esta llegada con la del mal tiempo, adoptándola como preludio de temporal y como señal de amarre forzoso ante la furia desatada del mar. Esta sería, al parecer, el origen de la visión positiva de la Marusaina como leyenda. A pesar de esta perspectiva positiva, la mayor parte de los sanciberenses comparten la creencia de que la Marusaina, tal y como os dije al principio, es una nereida mitad pez, mitad mujer, que vive en una cueva llamada Xiambello, en la isla de la Sombriza, dedicándose a hilar y que cuando hay mal tiempo asciende hasta la cumbre de la isla poniéndose a gritar o a tocar el cuerno para avisar a los marineros de la proximidad de la galerna. Y bien, queridos amigos de Clave 7, ¿cuál puede ser realmente la explicación científica de esta sirena? El origen de esta creencia de los gritos se puede achacar a la existencia de algún hueco o cavidad en las rocas, lo que llamamos furnas, hoy desaparecida por el efecto de la erosión eólica o del agua, en la que el viento produciría un sonido peculiar al traspasarla. Este sonido pudo coincidir con las vísperas de alguna tragedia o de algún naufragio, con lo cual ambos, los dos hechos, entenderían los lugareños como relacionados, llevándolos a pensar que aquel sonido fuese un aviso para que no saliesen al mar. Pero la Marusaina tiene además connotaciones que bien pudiesen ser sacadas de leyendas de otros pueblos y que se unen a esta mediante transformaciones y adaptaciones a las peculiares características del pueblo. Tal es el caso de la representación de la Marusaina como una nereida, que la mitología griega representa como una de las chicas que acompañaba el carro de Poseidón, dios de los mares, y que tienen un cuerpo normal. Es aquí donde el influjo marinero se hace patente y cambia la visión legendaria para representarla como una sirena, habitante mitológico del mar que muestra cola de pez hasta la cintura y de ahí para arriba de mujer. Otro hecho significativo es la representación de la Marusaina hilando, provista de roca y fuso, que puede tener origen en el mito de las parcas griegas, tres diosas con forma de viejas que tecían la vida de la gente. Cloto hilaba, Laquesis devanaba y Atropos cortaba el hilo de la vida. Pero una vez más este mito se vuelve a cambiar para adaptarlo a la cultura propia, y la Marusaina aparece con unos utensilios de lo más familiar para muchas mujeres del pasado, puesto que muchas abuelas del pueblo aún recuerdan las marañas para hilar con el fuso y la roca. Podría tener este símbolo del hilado una paridad con las mañanas que hacen falta para enjaular a los hombres, que según los detractores de la Marusaina, esta emplea de manera sutil y eficaz en sus engaños. Vamos con otra sirena, la sirena de las Islas Miranda, en Ares. Las Islas Miranda, en la ría de Ares, son dos islotes en los que se refugiaba una sirena solitaria que de vez en cuando tomaba el sol en las playas de Perves, Centrolla, y en las del oeste de Ares. La leyenda habla de su gran belleza e incluso describe su cola de escamas rosadas y plateadas. La soledad de la sirena termina cuando un hidalgo, con gran poder en Galicia, la descubre en la playa. Se la lleva para su casa y se casan en secreto. Después de llevar un tiempo fuera del agua, la sirena empieza a perder las escamas y consigue tener hijos. A partir de ese punto hay varias versiones que se asemejan a la historia
de Mariña que antes os comenté, pues también se cuenta que era muda y que el marido consigue que expulse lo que obstruía la garganta al hacerla gritar tras amenazarla con matar al hijo de ambos. Vamos ahora con otra, la sirena de Mogor Marín. En los días más soleados, al atardecer, una sirena se subía a una roca cercana a la playa de Mogor, en Marín. Allí se quedaba hasta que oscurecía, para luego volver a la cueva en la que vivía. Una cueva que ya no existe, pero que sí existió, y en la que se acercaban los conocedores de la historia durante sus baños en la playa, con la esperanza de ver o encontrar algún rastro de la sirena. Sirenas del regato Dobao, en Sober, Lugo. Pero no todas las sirenas, queridos amigos de Clave 7, son de agua salada. En Sober encontramos la leyenda de las sirenas de agua dulce, que habitan el regato Dobao. La tradición oral habla de mujeres pez, que también son entendidas o nombradas otras veces como sacios o sacias, anfibios de aspecto humano, que podían ser tanto hombre como mujer. Vamos con otra, la sirena del Orzán, en A Coruña. La sirena del Orzán se halla en el Paseo Marítimo de A Coruña y es uno de los monumentos que recomiendo ver en Galicia. Dicen que la sirena fue una chica que murió en esa misma playa ahogada. Desde entonces surgió del mar como sirena y se quedó inmovilizada el resto de la eternidad, recordando a la gente los peligros del agua. Mucha gente cuenta leyendas sobre cómo librarla de su encantamiento y que recupere su cuerpo de antaño, pero si queréis saber más, tendréis que ir allí en persona. Todas las historias coinciden en la preeminencia de lo femenino y en el poder de su belleza y su canto. Así que el cristianismo medieval, en su absorción de los mitos ancestrales, tardó 5 minutos en identificarlas como encarnaciones del mal, la lujuria y la perdición de los hombres. Las historias de sirenas suelen estar plagadas de momentos terribles, no solo cuando destruyen barcos y hombres por su supuesta maldad, sino incluso en muchas de las historias de sirenas benéficas, leyendas llenas de crueles fantasías masculinas de avaricia, dominación y sometimiento de lo femenino. En muchos casos se las amenazaba con la vida de sus hijos, en otros los hombres hacían con determinados objetos mágicos con las que las tenían esclavizadas, y cuando las perdían nada, ni el amor hacia sus hijos, ni a la vida que habían llevado durante años podía detenerlas, y escapaban inmediatamente para volver al mar. Según algunas tradiciones clásicas, las sirenas acabaron por perder la capacidad de hechizar, cayeron al océano y muchas se convirtieron en peñas marinas. La subjetividad y la variedad que caracteriza las leyendas han creado con el paso del tiempo y continúan creando una riquísima tradición oral que en Galicia sería prácticamente inabarcable recopilar en su totalidad. Por eso es todavía más interesante hacerse eco de estas pequeñas historias como las que os he contado, muchas veces de cariz local, que nos hablan de la importancia del mar en la vida de las gentes, que desde siempre lo han mirado de muchos modos, también a través de la imaginación. Además, como podemos comprobar por el origen de las historias que os he contado, es un tema común e igualmente abarcado en las 3 provincias gallegas bañadas por el mar. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y si tenéis paciencia para escucharme, también me podéis encontrar en 2 programas que codirijo, como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Y como no, en mi propio programa que dirijo y presento, que es Ceniza da Morte Podcast. Un fuerte abrazo a Fernando, a Josefín, al resto de compañeros y colaboradores, y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.